Como parte de la estrategia de combate a la corrupción, el presidente López Obrador anunció que una política transversal en su gobierno sería no entregar recursos directamente, bueno, mejor dicho, a través de organizaciones no gubernamentales, y sí de forma directa, ¿no?, a los beneficiarios o beneficiarias de este tipo de programas de gobierno, ¿no?, programas sociales. Ya hubo un tema de reclamo, ¿no?, por parte de las estancias infantiles, y la última víctima de esta política transversal, en la que pues están pagando justos por pecadores, es el tema de las mujeres que han sufrido violencia de género. Entonces, de ello, la última información que hay es lo que reporta hoy. Partido de Gobierno de México niega el cierre de refugios para mujeres. El gobernante, es decir, el partido gobernante, Movimiento de Regeneración Nacional o Morena de México, negó este martes que se vaya a clausurar los refugios para mujeres víctimas de violencia, después de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidiera suspender los recursos que destina a estos albergues. Habrá una mesa de análisis y discusión para que de ninguna manera se queden las mujeres desprotegidas y en desventaja, dijo en rueda de prensa Tatiana Cloutier, ex asesora de campaña de López Obrador y actual vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados. Cloutier avanzó que citarán a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de las Mujeres para encontrar una solución a la falta de recursos de los refugios para mujeres maltratadas. Tenemos una reunión propiamente con las autoridades que vigilan el tema y no hay intención de desaparecer los refugios, sino de ver cómo se hace para que este recurso pueda seguir existiendo, insistió. La diputada Morena sostuvo que las mujeres de este país tienen que estar protegidas y estamos comprometidas con ellas en todos los sentidos. El pasado 14 de febrero, por instrucciones directas del presidente, el gobierno mexicano suspendió la convocatoria pública de 346 millones de pesos para el programa de refugios a mujeres que sufren violencia. Esta decisión, como les decía, obedece a la doctrina implementada por López Obrador de evitar que las organizaciones sociales gestionen las ayudas públicas a fin de erradicar la corrupción en la gestión de recursos. La Red Nacional de Refugios acudió a la Cámara de Diputados este lunes y se reunió con los partidos de oposición a fin de crear una mesa de trabajo y presionar al presidente para que rectifique su decisión. Del mismo modo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos exigió al gobierno tomar todas las previsiones y acciones necesarias que eviten poner en riesgos físicos y psicológicos a mujeres. La Organización Defensora de los Derechos Humanos advirtió que la falta de recursos para operar de los refugios puede afectar la dignidad de las mujeres víctimas de violencia extrema y de sus menores. Por supuesto, de acuerdo con datos oficiales recogidos por el organismo, 66% de las mujeres de más de 15 años han enfrentado algún incidente de violencia alguna vez en su vida. Según la CNDH, fueron asesinadas 3.580 mujeres en 2018 en México, país en que en promedio se matan casi 10 mujeres todos los días. Claramente este es un caso donde una política transversal, digamos, a rajatabla, que en teoría suena bien, ¿no? O sea, si tú dijeras como concepto, pues sí, o sea, si voy a entregar apoyos como gobierno y hay un intermediario, pues mejor quito al intermediario, ¿no?, ya sea público o no público, ya sea de gobierno o no, y entrego ese recurso que estaba destinando a la operación, pues no directamente al beneficiario, o no beneficiario en este caso. Pero aquí eso simplemente no se puede hacer. No solo no estás atendiendo el problema de la corrupción, sino estás creando más problemas, ¿no? Problemas de carácter general, problemas de carácter urgente, y en el fondo, o sea, es una emergencia, esto que está pasando. O sea, entiendo, digamos, que en
en ciertas operaciones de gobierno haga sentido aplicar esta política, ¿no? Por ejemplo, si tienes un organismo de gobierno encargado de la dispersión de recursos para adultos mayores, pues sí, ¿no? O sea, entiendo esta política. Entiendo que no necesites un aparato gubernamental súper complejo, ¿no? Que administre, que firme cheques, que entregue, que visite, no necesitas. Y tampoco necesitas intermediarios que después entreguen el recurso, ¿no? O sea, ahí son varios filtros que no hacen mucho sentido como política pública. Pues mejor inventa un mecanismo, ¿no? Es un mecanismo donde se puede entregar de la forma más directa posible y te evitas pasar todos estos filtros, ¿no? Y que el dinero pase por tantas manos y reduces la oportunidad de que se roben la lana, ¿no? En el fondo. Pero en este caso no es solamente la dispersión de recursos, cabrón. O sea, si eso fuera el tema, puta, nadie estaría hablando de esto. No, aquí el tema es que pues se está poniendo en peligro a miles y miles de mujeres mexicanas, cabrón. O sea, 10 mujeres mueren al día, cabrón, en México por violencia. O sea, 10 mujeres todos los días perecen cuando no tenían que perecer. ¿No? Más de la mitad de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia. Y 66%, la verdad, me parece poco. O sea, mi intuición es que sea mucho más el porcentaje de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia. Entonces esta es una emergencia, cabrón. Esta es una de las prioridades de política pública que debe tener el gobierno. Y en aras de combate a la corrupción, o sea, con la bandera de combate a la corrupción, no puedes ser tan omiso en un tema tan importante. O sea, por ejemplo, un tema que está, digamos, a la mitad de este debate, ¿no? De la operación transversal de una política de no entregar recursos a intermediarios, es el tema de las estancias infantiles, ¿no? Donde es similar porque, bueno, o sea, se entregaba a organizaciones que a su vez daban la atención, ¿no? a las familias beneficiadas, muchas veces madres solteras, casi todas, o sea, casi todos los recursos iban para mujeres, ¿no? Más del 90%. O sea, en ese caso, digamos, se presentaron datos del DIF, ¿no? y de la Secretaría de Bienestar, ¿no? Donde de la SEP creo que también había un reporte más complejo donde más del 70% de las estancias infantiles tenían algún tipo de irregularidad. Entonces, o sea, todas eran absolutamente corruptas, pues no, ¿no? O sea, y todas estas irregularidades van desde, pues no me ha entregado un papel, ¿no? O sea, que no ha renovado, digamos, con oportunidad su registro, no me ha entregado las listas, ¿no? Las más recientes, hasta casos de simulación, o casos donde no tenían a nadie y se les daba recursos, o donde decían que tenían a niños y niñas que ya no estaban ahí, ¿no? O que nunca existieron. Entonces, o sea, si 70% de tu, digamos, de las organizaciones a las que como gobierno le estás dando dinero, o sea, gobierno del dinero de la gente, pues sí, o sea, es un tema, es una montaña más alta, ¿no? El tratar de limpiar de corrupción 70% de un universo, a decir, pues sabes qué, pues ni modo, o sea, ese 30% pues se va, cabrón, ¿no? O sea, se tiene que ir por la herida gangrenosa que está aquí, cabrón, pues vamos a tener que mocharle, ¿no? Mocharle la pata, cabrón. Y esa evidencia no se ha presentado en el caso de refugios de mujeres, ¿no? O para mujeres que han sufrido algún tipo de violencia. Digamos, y estos refugios dan una atención integral, cabrón. Estos refugios muchas veces salvan vidas. Entonces el hecho de recortarles así de tajo,
o sea, tiene que haber evidencia atrás, cabrón. Tiene que haber un análisis como tal, o sea, tienen que haber mesas de trabajo que ya se están planteando, ¿no? Por parte de Tatiana Cloutier, que en general Tatiana me parece un, un contrapeso urgente, cabrón, en este y en muchos temas. O sea, si Tatiana hubiera sido candidata para la presidencia, yo hubiera votado por ella antes que Andrés Manuel. O sea, creo que en temas de política pública coincido mucho más con ella que con el 100% de López Obrador. Entonces el que esté ahí me parece fantástico, y el que esté moderando y arreando, o sea, ¿no? A veces el caballo desbocado de López Obrador, sí, no sé, ¿cuál es la solución más fácil, no? Pues quitamos, no hay corrupción, mucha corrupción, entonces, pues parejo, ¿no? Todos a la chingada. Pues no necesariamente, güey, o sea, habrá instancias donde, pues sí, o sea, no haga sentido y tengas que cortar por completo, no, pero habrá instancias como esta, creo yo, donde, bueno, güey, o sea, si hay corrupción, primero demuestra que hay corrupción, ¿no? Y después pues soluciona la corrupción, no se mete mecanismos de transparencia, o sea, mete tecnología, ya existe blockchain, o sea, hay cosas que puede hacer para rastrear el dinero público al instante, cabrón. ¿No? Eso ya, o sea, ya existe. No se implementa por voluntad política, ¿no? Y transferencias electrónicas, y el SAT, inteligencia financiera, o sea, todo eso ya está, cabrón. O sea, si el problema es pues el recurso que estoy dando no necesariamente se ocupa para lo que quiero que sea, pues, pues hazlo, no sé, tienes que hacer la tarea difícil de, ¿sabes qué? Pues vamos a transparentar el recurso, o sea, vamos a rastrear para dónde va y que efectivamente no se vayan, por ejemplo, más a gastos administrativos que a atención, no, eso sería un problema para mí, eso sería para mí una razón importante para suspender, no cancelar, pero sí suspender esos recursos. No sé, si te estoy dando 100 pesos a una organización y usas 80 para sueldos, salarios, ¿no? y 20 para la atención, pues sabes que no te quiero como empresa, cabrón, no te quiero como organización que atiende una problemática tan compleja como esta. O sea, si es al revés, ¿no? Si utilizas 20 para sueldos y salarios y gastos administrativos y 80 para la atención, pues bienvenida, cabrón, pues adelante. O sea, ese tipo de reglas sí puedes poner como gobierno, ¿no? O sea, voy a dar 350 millones, no a las organizaciones, al universo de organizaciones que me garantice este umbral de aplicación de los recursos, ¿no? Que me garantice que por lo menos, ¿no? Yo diría el 70% de los recursos se tienen que ir para atención, o sea, no gastos administrativos, cabrón, o sea, no, y vigilarlo, ¿no? O sea, además hacerlo cumplir. O sea, todo ese tipo de cosas se pueden implementar y vale la pena hacerlo en este caso, pero es lo que pasa cuando aplicas medidas a rajatabla y parejas que no necesariamente en todos los casos atienden a la realidad que quieres cambiar, ¿no? Entonces, es un tema fuerte, es un tema que ojalá se siga debatiendo y solucionando y con el liderazgo de Tatiana, con la participación de Olga y es decir, de Segov y del Instituto de las Mujeres. O sea, se tiene que dar una solución en la que ni un solo día se deje de atender esta problemática, porque si así, o sea, si ya teniendo estos mecanismos se mueren 10 mujeres al día, o sea, ¿cuántas estás dejando de atender? Y no solamente es darles lana, esa atención jurídica que a mí me parece de lo más importante, esa atención médica, atención psicológica, es un refugio como tal, o sea, no es nada más dinero, güey, no es agarrar a billetazos a la gente, porque así no solucionas problemas, güey. O sea, así no trabaja la política pública. Esa es política pública de vouchers, es política pública floja, es política pública que no dimensiona la realidad de los problemas
y es una política pública que no nos está avanzando, cabrón. O sea, en este caso es un retroceso importantísimo y se tiene que solucionar lo más pronto posible.